Les bendigo en el nombre de Jesucristo. En este día vamos a compartir una palabra muy importante que Dios por su gracia nos da. Y siempre que Dios nos da la palabra, Él siempre cumple la palabra. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, que puedan aferrarse en este día fuertemente a este pacto. El título es El gobernador Zaznap-Panea. En este tiempo, en el pasaje que hemos leído, vemos que todo el mundo estaba sufriendo en grandes desastres. Había una gran dificultad. A causa de la sequía, no tenían comida. Había una gran hambruna en toda la tierra. Pero Dios, por su gracia, levantó al remanente José. Y este José se aferró fuertemente al pacto de Cristo. Tomó fuertemente en su corazón el pacto de la evangelización mundial. Por eso, a través de ese remanente, Dios dio respuesta en medio de esa gran dificultad. De la misma manera, Dios por su gracia nos ha llamado igual que a José. Y Él no quiere que estemos haciendo muchas cosas, porque la obra la hace Dios. Él quiere que, como José, nos aferremos fuertemente al pacto. Estemos entendiendo que nuestro único motivo para vivir es para glorificar a Dios, predicando su evangelio y siendo utilizados para la evangelización del mundo. De esa manera, en medio de cada crisis que estemos, de cada dificultad que nos encontremos, Dios va a dar la respuesta a través de nuestras vidas. Este tiempo hay una gran crisis mundial también. Por el tema del coronavirus están habiendo muchas dificultades. Pero en este momento nos tenemos que aferrar fuertemente al pacto. Uno puede pensar, bueno, ¿y cómo Dios puede obrar a través de mí y dar esa respuesta que dio a través de José? Bueno, si estamos pensando así, la verdad es que estamos cayendo en incredulidad. Porque Dios siempre cumple su pacto. Solo aferrarnos a Él. Otros dicen, sí, yo lo voy a hacer, voy a salvar todo el mundo. Pero eso también, sin darse cuenta, es caer en arrogancia, ¿no? Porque la obra no la podemos hacer nosotros, eso es humanismo y trae gran fracaso. Sino simplemente a los que nos aferramos al pacto, tenemos la conclusión de que solo Jesucristo, solo evangelización del mundo, Dios levanta las obras a través de ese tipo de personas. Así que les bendigo en el nombre de Jesucristo, que puedan estar disfrutando cada día de ese pacto en sus vidas y teniendo la conclusión de que toda su vida, todo lo que tienen, todo lo que son, para ser testigos, para proclamar este evangelio. Vemos que llegó el horario de Dios, porque todo tiene su tiempo bajo el cielo, y en el horario de Dios, como Dios había hablado a José, se levantó como un gobernador. Y el nombre que Faraón, el hombre más importante humanamente de ese tiempo, el nombre que le dio fue Zaznap-Panea, que significa Dios habló a través de él. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios es vivo, que a través de José Faraón pudo ver que Dios es vivo, porque Dios mismo habló a través de su siervo José. Y es el nombre que le puso. Por eso era un nombre de el evangelista José. Una persona de verdad que por donde iba
sin ni siquiera hablar, la gente podía estar conociendo al único Dios vivo, a Jesucristo. Podía poner su fe en Cristo. A donde iba, el reino de Dios se establecía. En el lugar donde estaban, la oscuridad era quebrantada. Y ese es el estado que el Señor quiere que estemos teniendo como hijos de Dios. Teniendo esa seguridad, aferrándonos al pacto, disfrutando cada día orando, sabiendo que nuestra misión es esa, que el reino de Dios se establezca, que Dios nos levante incluso en la dificultad, en el lugar más bajo, como testigos. José, en cuanto fue nombrado gobernador, ¿qué es lo primero que hizo? Dice la palabra que él empezó a recorrer todas las partes de Egipto. Y realmente lo más importante que nunca tenemos que perder, que es el campo. Como evangelistas, tenemos que ir al campo. Tenemos que ir y estar viendo cuál es el estado de las personas. Mucha gente piensa que el evangelismo es muy difícil. Y la verdad que humanamente el evangelismo es imposible, porque el evangelismo lo hace Dios. Y a través de las personas que tienen ese corazón para ir al campo, para salvar a la gente que está sin Dios y sin esperanza, son las personas que Dios utiliza para que se estén levantando las obras del evangelismo. Por eso es muy importante que no estemos perdiendo el campo. Tenemos que ir y estar mirando con ojos espirituales cuál es el estado real de las personas. La gente que no conoce a Dios puede aparentar que le va bien. Incluso parece que durante un tiempo sus vidas funcionan bien. Pero debido a su estado espiritual, que son hijos de Satanás, que están separados de Dios, que están viviendo atrapados, esclavizados al pecado, llega un momento que ese problema se manifiesta, ocurre un gran problema, un acontecimiento. Y en ese momento, si estamos en el campo, les vamos a dar la verdadera respuesta. ¿Cuál es? Jesucristo, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Por eso, cuando un evangelista va al campo, cuando está mirando a las personas, las situaciones con ojos espirituales, y está preparado con ese mensaje, el único mensaje, la única solución, que es el centro y la esencia de la Biblia, Jesucristo, en ese momento las obras de Dios se levantan, el reino de Dios se establece, la oscuridad es quebrada y podemos levantarnos como testigos. Por eso es muy importante que cada día estemos yendo al campo, entendiendo el lugar donde estoy, cuál es el plan, el propósito que Dios tiene. Y José, como gobernador, lo primero que hizo fue eso, empezar a analizar el campo, empezó a ir al campo para poder estar llevando la verdadera respuesta. Él tenía un corazón grande por el evangelismo, por glorificar a Dios. Por eso, cuando vinieron los 7 años de hambruna, cuando ya la gente empezó a ir a comprar el grano, José mismo, a pesar de tener esa posición tan alta, él mismo quería vender directamente el grano a las personas que venían. ¿Por qué? Porque él sabía que vendrían de muchas naciones. Y él quería hablarles de Dios vivo, de Jesucristo, la única respuesta. Por eso él mismo estaba desempeñando esa labor para poder predicar el Evangelio. Por supuesto, él también sabía que en el horario de Dios sus hermanos también vendrían a comprar. Y él quería estar ahí para poder estar encontrándolos y dando la respuesta a toda su familia. Muy bien, ¿cómo podemos parar los desastres? Situaciones difíciles, crisis que humanamente no tienen respuesta. ¿Cómo podemos hacerlo? Hoy, a través de la palabra, Dios nos da como siempre la respuesta. En primer lugar, tenemos que ver el pacto fundamental. La palabra que Dios nos da. Hay que cerrarse fuertemente al pacto fundamental. Y la Biblia, que son 66 libros,
tiene una esencia, tiene un pacto fundamental, que es el núcleo de toda la Biblia. Y ahí tenemos que aferrarnos fuertemente. ¿Quién es? Jesucristo. Toda la humanidad desde el pecado original quedó separada de Dios. Empezó a estar atada al pecado y quedó bajo el poder de Satanás. Aunque la gente se esfuerza, intentan a través de métodos solucionar eso, no pueden. Porque no pueden hacer nada por sí mismos, porque están totalmente depravados, están totalmente atados en el pecado y controlados por Satanás. Los caminos que ellos buscan son las religiones. Se esfuerzan pensando que haciendo cosas buenas pueden estar encontrando la salvación. Pero esas falsas respuestas, esos falsos caminos, en vez de dar respuesta a lo que están haciendo, es hacer que caigan más y más en sus problemas. ¿Por qué? Porque detrás de todas las idolatrías, vemos que el estandarte de la idolatría, de las religiones, es la idolatría. Y todas las religiones tienen la idolatría. Por eso, a través de esas religiones están haciendo idolatría y detrás de los ídolos está Satanás y los demonios. Y en vez de dar respuesta, lo que vienen son problemas cada vez más graves. No solo a sus vidas, hasta la tercera y la cuarta generación. Por eso Dios en el Antiguo Testamento, como Dios nos ama, nada más el hombre pecar, Él prometió que enviaría la simiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente. Y durante todo el Antiguo Testamento, libro tras libro, Dios está repitiendo el pacto, ese pacto fundamental, Jesucristo. Y en el Nuevo Testamento, Jesucristo vino y Él cumplió la obra. Él murió por nosotros en la cruz, venció a Satanás y abrió un camino para volver a Dios. Por eso, al tercer día, resucitó. Esa es la evidencia de que Cristo obtuvo para nosotros la victoria. Y cualquier persona, por gracia de Dios, puede creer que Jesús es el Cristo, pone su fe en Él y en ese momento puede estar experimentando esa salvación. En ese momento se beneficia de ese pacto precioso que es Jesucristo. Ya tienes una nueva vida, ya el Espíritu Santo viene a morar en tu vida, Él te guía. Y cuando oras en el nombre de Jesucristo, Él te da respuesta. Y esa es tu identidad. Y también tienes una autoridad que tienes que utilizar. Cuando oras en el nombre de Jesucristo, la oscuridad se va. Y Dios envía a los ángeles, porque tenemos el respaldo del trono celestial. Y a través de nosotros Dios cumple el evangelismo. Y esa es nuestra autoridad. Por eso, ese es el pacto fundamental que no tenemos que perder. Muchos creyentes, con buen corazón, por no entender esa esencia, ese pacto fundamental, están tomando partes de la Biblia y se centran en partes. Hay gente que se centra en el Apocalipsis. Pero realmente, si no tienes esa piedra angular que es Jesucristo, realmente es como si tienes un puzzle y le falta la pieza principal. Es imposible, no va a funcionar. Te esfuerzas, pero no lo puedes colocar bien, no sabes cómo va. Por eso muchos hermanos, gente sincera, se esfuerza buscando a Dios a su manera, pero por perder ese pacto fundamental, están cayendo en cosas extrañas. Me acuerdo un matrimonio de jóvenes. Eran unos hermanos de gran bendición, con muchos talentos. Ellos tenían en su corazón ayudar siempre a los jóvenes. Eran líderes del grupo de jóvenes. Y siempre se esforzaban y siempre los ayudaban muy bien con todo su corazón. Pero sin darse cuenta, dejaron de aferrarse al pacto fundamental. No lo entendieron bien y empezaron a caer en el tema este del sionismo, centrándose en que si hay que llamar a Jesús Yeshua, el Mesías Hamasía, cosas así, que no es que sean malas de por sí, pero si pierdes el centro te puedes estar desviando. Y eso les pasó. Poco a poco, sin darse cuenta, empezaron a entrar ahí y al final se hicieron judíos. Dejaron ya de ir a la iglesia, ya no eran cristianos y ya volvieron al judaísmo, a las obras. Entonces, podemos estar, por perder el pacto fundamental, siendo engañados y centrados en cosas que realmente no son la esencia del Evangelio.
Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo. Un hijo de Dios no tiene que estar esforzándose, sufriendo, solo aferrándose a ese pacto absoluto. Porque Dios en Cristo lo ha hecho todo. En Él estamos completos, dice Colosenses 2:10. En Él tenemos toda bendición en los lugares celestiales. Por eso tenemos que aferrarnos cada día a Cristo, al pacto de la evangelización del mundo. En ese momento, en el lugar donde estemos, seremos esa luz. A través de nosotros la luz de Cristo estará alumbrando. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo. ¿Cómo parar los desastres? Aférrese cada día a la palabra de Dios. Aférrese cada día a ese pacto fundamental que el Señor le da. ¿Y qué es lo que seguirá? Si tomamos el pacto fundamental, nos seguirá el éxito fundamental. Las personas separadas de Dios, todos buscan el éxito. Génesis 11, la Torre de Babel. Vamos a ser más que Dios, vamos a subir a lo alto. Pero ¿cómo terminó ese evento? En fracaso. Porque el éxito sin Dios, el éxito sin Evangelio, es un falso éxito. No funciona. Y la gente, incluso los creyentes, a veces, queremos tener éxito. Estamos buscando, antes era en el club de tenis, donde queríamos tener una posición alta, ser el presidente. Ahora en la iglesia, pues igual, ¿no? Queremos ser anciano, queremos ser el líder de la alabanza. Y el éxito humano, con motivaciones, no funciona, es un fracaso. Por eso José, él tenía el verdadero éxito. Él cada día disfrutaba que Dios estaba con él. Él oraba cada día, tomando la palabra. Y ya estaba completo en Dios, totalmente. Como decía Pablo, dice, sé estar agradecido en abundancia y en escasez. Él estaba agradecido, ¿por qué? Porque él estaba completo en Cristo. Y ese es el verdadero éxito. José, estando en la prisión, él allí disfrutaba, cada día estaba agradecido, sabía que Dios le había guiado a ese lugar, que Dios tenía un plan. Por eso él cada día tomaba la palabra, recibía gracia, oraba y podía la luz de Cristo resplandecer a través de José en ese lugar, hasta el punto de que él tenía un corazón por ayudar a las personas que estaban a su alrededor. Por eso una mañana al levantarse se dio cuenta que ese panadero, que ese copero estaban preocupados, porque él estaba lleno, y una persona llena es la que puede dar, es la que puede estar mirando a los demás para darles la respuesta. Y ese era José. Por eso José, al tomar fuertemente ese pacto fundamental, él sabía que Dios lo iba a levantar, que Dios estaba con él, que Dios le guiaba, y que lo iba a levantar como gobernador para predicar el Evangelio. Por eso en el día a día, en el hoy, que es lo más importante, él tenía éxito. Y en este día Dios tiene grandes cosas para nuestra vida. Dios nos quiere utilizar grandemente. Pero si no estamos tomando el pacto fundamental, si no estamos disfrutando de él, entonces vamos a perder las bendiciones que Dios tiene en este día. Y gozar cada día, cada momento, en cada lugar que Dios nos pone de Cristo. Ser testigos allí donde estamos. Eso es el verdadero éxito. Y también José experimentó el futuro fundamental. Y los no creyentes se preocupan por el futuro. Mucha gente tiene miedo, no sabe qué va a pasar. Y eso le preocupa, qué le va a pasar a mi vida, qué le va a pasar a mi familia. Es algo normal, porque no tienen seguridad, porque separados de Dios, el hombre está en temor, engañado por Satanás. Tienen miedo, tienen incertidumbre, tienen ansiedad, tienen estrés, porque no saben qué va a pasar. En medio de esta situación que hay, por ejemplo, ahora en Corea con el coronavirus, la verdad que es un milagro que podamos tener esa paz, es porque tenemos a Dios. Pero si no tuviéramos a Dios,
sería muy difícil, ¿verdad? Estaríamos sufriendo, no saldríamos de casa, no nos moveríamos de allí. Por eso es muy importante que estemos también sabiendo que el futuro, al tomar el pacto, Él tiene un futuro fundamental para nosotros. Por eso hay que aferrarse al pacto de la evangelización del mundo. Dios ha prometido que Él está haciendo y va a hacer la evangelización del mundo a través de nuestras vidas. Y eso es lo que se aferró José. Por eso José tenía ese pacto bien seguro. Y nosotros tenemos que chequear. Hay que mirar, ¿de verdad mi vida está relacionada con la evangelización del mundo? En este momento mi vida se relaciona, estoy haciendo algo, Dios está haciendo algo a través de mi vida para la evangelización del mundo. Tenemos que estar mirándolo. Y la vida de José estaba totalmente dentro de ese futuro fundamental. Él tomó ese pacto y al ser gobernador, cuando esas personas venían de todo el mundo, hambrientas, que representan a los no creyentes, allí les dio el pan, el trigo, que representa el pan de vida que es Cristo. Allí les habló de Jesucristo, el solucionador de todas las cosas. Y a través de él se cumplió la evangelización del mundo. Porque José tenía el pacto. Si no estamos dando el pacto, si no estamos predicando el evangelio, entonces vienen continuamente problemas, desastres. Ese es el origen, ese es el comienzo de todos los desastres, el no tener evangelio. También cuando las iglesias pierden el evangelio, realmente empiezan los desastres. ¿Por qué? Porque la iglesia, su función fundamental es predicar este evangelio. ¿Para qué? Para parar los desastres que son las obras de Satanás. Por eso es muy importante que estemos tomando también ese futuro fundamental. Si estamos en las obras, si estamos con el pacto de la evangelización mundial, Dios lo va a cumplir a través de nuestras vidas. Y Él va a salvar las siguientes generaciones a través de nosotros. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo. Hay muchos desastres, hay situaciones difíciles. No se mueva, haga como José. Tome el pacto fundamental. Jesús es el Cristo. Empieza a disfrutar del éxito fundamental. Cada día disfrutando a través de la oración que Dios está conmigo, orando, atando el poder de Satanás, y en el lugar donde estamos, el reino de Dios se establecerá. Y se levantará el futuro fundamental. Dios me levantará como su testigo. Amén. Muy bien. ¿Y cuál era el poder fundamental que tenía José? José se aferraba fuertemente a la palabra. Y yo les bendigo que empezando desde el culto del domingo tengas la victoria. A través del culto tenemos que dar toda nuestra vida a Dios, devocionar todo lo que somos y tenemos. Y sobre todo ir a la iglesia para tomar la palabra a través del mensaje y tener la respuesta. Con esa palabra voy a tener dirección para todos los restantes 6 días de la semana. Por eso es muy bueno llevarse una libreta, ¿verdad? Preparar el corazón en oración, leer el versículo previamente, meditar en él y centrarnos en Dios a la hora de dar culto. Cuando escuche el mensaje, escuchar la voz de Dios para mi vida y apuntar. Después, ese mensaje, estar chequeándolo. Bueno, ¿qué es lo que Dios me quiere decir a través de la palabra? ¿Qué quiere que esté aplicando? Y meditar en eso. Eso Dios me va a dar mucha gracia. Y con eso, entrar en oración profunda. Y eso es lo que hacía José. Por eso, si hace eso 24 horas, va a experimentar como José que Dios está conmigo, junto a mí. En todas las situaciones voy a ver que Dios está conmigo. En todos los encuentros voy a experimentar, Emmanuel, Dios que está con nosotros. Y en todos los acontecimientos voy a ver la unidad, que Dios está en todas las cosas, que tiene un plan, un propósito en todas las situaciones. Y si hago eso 24 horas, vendrán las 25 horas.
se levantará un poder que trasciende mi poder humano, que trasciende mis límites. Es algo que supera lo humano, las 25 horas. Y en ese momento podré ser esa persona como José, que puede hacer lo que nadie más puede hacer. Ese fue José. Él hizo lo que nadie más en todo Egipto podía hacer. Dios lo hizo a través de él. También podré ser la persona que va por el camino que nadie más puede ir como José. Entraré en ese horario que nadie más puede entrar. Y estaré en el lugar donde nadie más puede estar. Seré ese testigo, ese tipo de testigo como José. Él pudo hacer lo que nadie más pudo hacer. Pudo ir por ese camino hasta ser gobernador donde nadie más pudo ir. Entró en ese horario absoluto de Dios que nadie más podía entrar. Y estuvo en ese lugar donde nadie más podía estar. Solo José podía ser ese gobernador que a través del Evangelio pudiera estar parando los desastres en esa época. Y esa es la respuesta que Dios nos va a dar a nuestras vidas. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo. Que en esta semana puedan estar meditando y tomando esta palabra como un pacto para su vida. Que oren con esta palabra y se van a levantar las mismas obras que se levantaron a través de la vida de José.